Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que corresponde al área de comunicación. Y en la clase pasada hemos visto pues el libro literario, sus elementos y sus partes. Y en la clase del día de hoy vamos a ver otro tipo de libro, pero ya no va a ser tan textual, sino va a ser más visual, ¿correcto? Nos referimos al cómic y a la historieta. Antes de comenzar la clase, pues tenemos que advertir que deben seguir mandando sus tareas al correo electrónico que ya saben. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy denominado el cómic o la historieta literaria. Bien, podemos decir para empezar a dar un poco de contexto que el cine es considerado el séptimo arte, la fotografía es considerado el octavo arte y la historieta o el cómic es considerado el noveno arte, ¿correcto? Que se va a complementar con la fotografía, sí, con el cine también, porque el cómic ha sido una de las influencias de varias películas que ustedes han visto o de varias series. Por ejemplo, tenemos acá un cómic que es de The Walking Dead, una serie que es muy famosa, pues de zombies. Pues primero es el cómic antes que la serie. Vamos a ver que tiene sus elementos y sus partes gráficas. Por eso dije que el cómic es más visual que textual comparado al libro literario. Tenemos acá otro cómic, por ejemplo, es el de Batman. Evidentemente, este superhéroe que es dado por DC Comics o también llamado Detective Comics, que también ha sacado pues el cómic y todo lo de acá se ha hecho pues evidentemente en películas. Como podemos ver en sus páginas, vemos todo lo de acá del villano que lucha pues en la parte de Batman. Tenemos también otra parte que ya es otra editorial, que es Marvel con los famosos Avengers. Acá vemos personajes, correcto, por ejemplo acá está Wolverine y todos los demás personajes, correcto. También tenemos a Spider-Man, que es de Marvel, y tenemos todo el mundo de los Avengers que ustedes ya conocen. Entonces podemos decir que el cómic ha sido uno de los medios de comunicación y fuente literaria que ha entretenido a muchas generaciones. Por eso es que actualmente con la ayuda del cine ha cobrado mayor impacto. Pero vamos a ver un poco la definición y un poco la historia para luego pasar a hablar de los elementos y las partes que conforman el cómic. Podemos decir entonces que el cómic o historieta, como también se le llama en algunos países latinoamericanos, consiste en una serie de dibujos que pueden o no llevar textos. Vemos que por ejemplo en este cómic de acá tenemos pues una escena y que hay diálogos que pueden llevar textos o únicamente la imagen ya te sugiere algo y nos va contando pues una historia, ¿correcto? Mediante el gran impacto visual nos va contando una historia. Entonces, en este sentido, en los diferentes cuadros visibles o sugeridos se cuenta una narración. Las teorías sobre el origen del cómic o la historieta son muy diversas, pero también hay autores que se han adjudicado el crédito del origen del cómic. Después de esta breve definición, vamos a ver ahora pues un poco de historia, cómo nace el primer cómic, cuáles fueron los antecedentes. Nos vamos a Alemania. En Alemania, justamente en el año 1865, aparece Max und Moritz, revista de caricaturas, que para muchos esta revista de caricatura alemana es considerado el primer cómic. Y también algunos historiadores dicen que fue el antecedente del cómic, ya que tiempo después, en Alemania no, sino que en otro país, pues en Estados Unidos, en el año 1896, Richard Felton crea pues The Yellow Kid, una caricatura que para muchos historiadores se le considera el primer cómic oficial, ¿correcto? El de Alemania puede ser el antecedente, pero Richard Felton ya crea con The Yellow Kid el primer cómic propiamente dicho. Y ese mismo año, en Estados Unidos, pues aparece justamente la publicación de la revista Comic Cuts, que le daría nombre a este nuevo tipo de corte visual, a este nuevo tipo de narración gráfica. Hasta que en las primeras décadas del siglo XX, el cómic se había desarrollado ampliamente en Estados Unidos gracias a las tiras de prensa. ¿Qué quiere decir? Que como actualmente en el día de hoy
en los periódicos a veces nos dan caricaturas o pequeñas historias en forma de cómic. Igualmente pasaba en Estados Unidos que se iba a hacer popular encontrar una especie de caricaturas en este formato o cómics en pequeñas partes de los diarios americanos. Entonces, eso de ahí hace que el cómic se vuelva algo popular y en cada diario de esa época, en la parte de entretenimiento, se mostraba pues una breve secuencia de un cómic. Entonces, la prensa, y luego pasa a mediados de los 80, el encarecimiento del papel y las crisis económicas que afectaba a varios países hacen que pues el cómic, por su material y por el papel que utiliza, baje en el sentido de la publicación y la distribución de las editoriales a partir de esta crisis. Pero aproximadamente a mediados de los 90, y gracias al cine, a la industria cinematográfica, hicieron posible que estas historias de villanos y superhéroes vayan a formar parte de las películas. El papel se transforma ahora en la pantalla grande y nuevamente vuelve a resurgir el cómic hasta el día de hoy, con películas que vemos, por ejemplo, esta gran competencia de las dos grandes editoriales de cómics, que es DC Comics y también por el lado de Marvel. Entonces, ahora el cine se ha complementado muy bien con personajes, por ejemplo, de Batman, Superman, Spider-Man, series de Walking Dead, y es por ello que en los últimos años, gracias al cine y también al internet, se ha popularizado el cómic de forma masiva, ¿correcto? Porque no solamente lo puedes encontrar en su forma de edición impresa, sino también lo puedes encontrar en su forma de edición virtual. Pero vamos a ver qué pasa en el Perú, qué pasa en Latinoamérica. En el Perú existe una larga tradición del cómic o de la historieta. Desde la época de la independencia han aparecido en diversos diarios ciertas caricaturas con tonos sarcásticos, con tono de humor gráfico, para hablar de política o sucesos que aparecen en nuestro país. Y hasta el día de hoy vemos que en algunos periódicos aparecen este humor gráfico, estas historietas que nos cuentan algo que ha pasado en la política, como por ejemplo las famosas caricaturas, que son manifestaciones de humor gráficos y sarcásticos que se mantienen hasta el día de hoy. Lamentablemente en el Perú no hay una industria de la historieta. Vamos a ver ahora pues las partes y elementos de la historieta, o también llamado el cómic. Vamos a ver entonces que entre los elementos vamos a tener en cuenta que el lenguaje del cómic está conformado por una serie de elementos propios y otros emparejados con el cine y la fotografía. Vamos a ver los elementos principales. Tenemos la viñeta. ¿Qué es la viñeta? Son aquellos recuadros donde van dibujadas las personas y que permiten que la historia se vaya desarrollando. Generalmente son marcos cuadrados y rectos, pero debido a la gran flexibilidad pueden variar de tamaños. Por ejemplo, aquí tenemos las viñetas, como podemos ver, que son los recuadros que van a contener toda la narración de los personajes y los diálogos. Vemos acá, por ejemplo, que pueden variar dependiendo de su forma. Puede ser rectangular o también por la flexibilidad pueden ser circulares, cuadrados o rectangulares, ¿correcto? Tenemos las viñetas que van a ser pues todo lo que abarca pues de viñeta en viñeta se va contando la historia de la historieta. Otro elemento que es el dibujo, que representa a los personajes y a los escenarios. Por ejemplo, en esta viñeta de The Walking Dead vemos pues la viñeta que está acá, el dibujo que va a contener también al personaje y también va a contener a los diálogos. Otro elemento es la cartelera. La cartelera va a ser un pequeño pues rectángulo donde aparece al inicio de las viñetas, también conocido como la narración, porque es el texto que pertenece al narrador, diferenciándolo de los personajes. Por ejemplo, acá vemos una viñeta, el dibujo, y la cartelera va a ser una indicación del narrador, que es lo que él nos quiere contar, más no lo que los personajes dicen. Otro elemento son los globos de textos o los diálogos, que es el espacio donde se van a colocar los diálogos o la conversación que tienen los personajes. Generalmente es de carácter redondo y tiene una especie de flechita o rabillo que nos van a indicar pues quién es el que está hablando en ese globo de texto o de diálogo. Pueden existir
en diversas formas, pueden variar. Si el personaje está pensando, va a ser una nube, pues si está gritando va a tener otra forma y pueden variar de forma, ya sea para pensar, para gritar o exclamar. Otro elemento de la caricatura son las onomatopeyas, que por ejemplo son diálogos pero no hablados, sino son efectos visuales que nos van a indicar una acción. Por ejemplo, en esta onomatopeya que aparece en inglés, significa por ejemplo aquellas acciones que el personaje no lo dice, pero sí aparecen en la novela. Por ejemplo, va a explosionar un coche, aparece el boom. Es una onomatopeya. Si que alguien está durmiendo, aparece la ZZZ, pues que no lo dice, sino se escucha, pero nos da la indicación que está sonando ese sonido onomatopéyico. Finalmente tenemos a los ángulos y los planos, que son adaptados del cine y de la fotografía, que lo vamos a ver en la clase de lenguaje cuando llevemos el lenguaje audiovisual. Vamos a ver el otro elemento que está conformado por los ángulos y los planos. Finalmente podemos añadir algunos elementos secundarios como son los movimientos, ya que expresa generalmente con líneas de fuerza por dónde va el protagonista o el personaje. Por ejemplo, vamos a ver acá que hay unas líneas que nos van a indicar que se está desplazando o no el personaje. Entonces hemos visto a grandes rasgos lo que es el cómic, sus elementos y sus partes. Va a quedar como actividad crear un cómic o historieta como la de acá, empleando 6 viñetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, colocando sus personajes dibujado a mano o también puede ser virtual, colocando su globo de textos y los diálogos correspondientes en cada uno de esos personajes. Y también como número 2 va a ser colocar aquellos cómics o historietas que ustedes hayan leído y que más le hayan gustado y por qué. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de lenguaje. Nos vemos. Chau, 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 chau.